¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Contentos? ¿Felices? Yo también. Vamos a tener un programa muy lindo, vamos a dedicarle mucho espacio a tratar de comprender las fuerzas que hoy manejan este mundo que nos toca vivir. Muchísimas cartas. Tengo una carta muy entrañable de Olga de Tartaglia Pulcini, que da clases de yoga a chicos de hasta 4 años. Hay muchas cartas que me piden la dirección del doctor Fernández. El doctor Fernández vive en la calle Perú 1043, no hay talis. 1043 y acá en Buenos Aires, y el teléfono del doctor Fernández es 361-8462. Cartas muy agradables, muy lindas. Bueno, Sandra Ortigosa, Sandra Elizabeth Ortigosa, de alrededor de 20 años. Si fueras tan amable de comunicarte con nosotros, Sandra Elizabeth Ortigosa, nos pondrías muy contentos. A todos nosotros, atención, Sandra Elizabeth Ortigosa, de alrededor de 20, 21 años, queremos conversar con vos. Y Fernández de nuevo. ¿Qué tal? Buen día. Y aquí está la diosa. Es ella. Me lo hace. Por un momento temí que no llegara. Voy a poner cara de Snoopy. No, ¿cómo? ¿Cómo no voy a llegar? No te tapes, por no favor. quiero, hoy estoy... No, basta, estamos así, estamos todavía así. Todavía estamos así, Claro. Y no puedo evitarlo. Hay un cuento que tengo que contarte. Cuando era chiquita, mi mamá decía que Dios viajaba en una nube. Y que cuando los hombres se portaban muy mal, Dios lloraba y llovía de una manera terrible. Pero que Dios de cualquier manera era tan bueno que sus lágrimas, en forma de esta lluvia, servían para nutrir la tierra, para lavarnos, para hacernos sentir un poco mejor. Y es verdad, a veces mirando la lluvia es como que uno se siente en un estado espiritual especial, como que las cosas pasaron. Y tal vez sea un deseo mío y el de muchos que las cosas hayan pasado, ¿no? Por eso estoy todavía en este estado, ya me voy a recuperar. De cualquier manera, esta carta lindísima con este Snoopy y un chico amoroso que se llama Roberto, que nos dice cosas lindísimas, pero además... ¿A los dos? Bueno, me dice a mí, pero cuando me dice a mí es como que te dice a vos, porque estamos acá los dos, y quien no entienda que somos dos y somos un montón, y que lo que se le dice a uno y que lo que cada uno de los otros logra, lo logra para todos nosotros. ¿Trajiste la carta de Racing? También traje la carta de Racing, pero hay una cosa lindísima que dice, que es que él tiene una palabra en portugués para definir lo indefinible, para definir aquello invisible y esencial para vivir. Y esa palabra es saudade. Me la digo saudade. Bueno, así. Sentir saudades es revivir paso a paso todos los momentos que nos proporcionaron. Es sentir que están presentes aunque ya no estén. O sea que nuestro horario de 14:30 a 16 para este santo es como de todo el día. Claro. Allá vos y aguantando. ¿Ves que La carta... no era tanto para mí la postal de Snoopy? Tan malo. Qué linda revista llegó, fantástica. No, El pero amante, El amante del cine, una película dedicada al cine. Fantástica, muy seria. No llegó. Muy seria. En este caso nos muy llegó linda. 2. Uno para vos y uno para mí. Un amante para vos Qué y bueno. un amante cine para mí. En esta etapa- El tuyo es John F. Kennedy, en mi caso es Marlon... Marlon Vivian Lee. Vivian Lee. Bueno, para vos, y Marlon Brando para mí, depende de dónde orientar. La carta de Racing Club de Avellaneda. Ay, los botones. Porque me había regalado los botones San Rafael, se los llevó de vuelta de nuevo en el bolso. Tantas Volvieron cosas. los bombones, los bombones. Botones qué ecológicos, ¿se acuerdan? Los botones guapos. artesanales de Meli Araujo. Tan lindos. Son botones biodegradables, ¿no? Pero no los pienso tirar. me los ¿Qué pienso tenemos poner y hoy? dejarlos. Casualmente hoy vamos a mostrar la nota del artesano, del luthier en San Rafael, que hace instrumentos tratando de captar la magia del barroco. Una cosa maravillosa. Maravilloso. Racing Club de Avellaneda manda esta carta con los colores pertinentes de la gloriosa institución. Es un fervor. A la señora Graciela Alfano, de nuestra mayor consideración, la Subcomisión de Cultura agradece en su persona al señor Andrés Percivable, porque la cultura habla, su inestimable colaboración hacia la biblioteca de nuestro querido Racing Club, reiterando nuestro agradecimiento a los... ¿Y cómo colaboraste? Doné libros. ¡Qué bueno! Doné libros, sí, ¡Qué sí, bueno! doné muchos libros. Y además acá hay algo muy importante. Por un lado, estos señaladores que dicen Racing Club, leer un libro es encontrar un amigo. Y encontrar un amigo es, por ejemplo, decirle a Carlitos Alberto Sánchez Boado
que cumple 7 años. Ay, qué 7 años. Besos grandes, Carlitos Alberto Sánchez Boado. Estuvo en desde nuestro acá. programa, es ese Sí, rubiecito claro. como lavado Claro. por la bandina de lo rubio, de lo porcelanita de Yadro, que sí, sí, sí. es divino, es Sí, divino. sí. Como el padre, pelo anticólera. Vamos a los títulos, por favor. Graciela y Andrés, de lunes a viernes aquí por ATC. Graciela y Andrés, de lunes a viernes aquí por ATC. Para combatir el estrés. Acérquese, ¿Qué tendrán Graciela y Andrés? imagínese. De lunes a viernes aquí en ATC. Con Graciela y Andrés, Graciela y Andrés. De lunes a viernes aquí por ATC. Graciela y Andrés. De lunes a viernes aquí por ATC. Este es el programa ideal. No hay otro igual, ¿Qué tendrán Graciela y Andrés? imagínese. Quédense que juntos están aquí en ATC. Graciela y Andrés. Bien. Estamos mirándonos a nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo? Sí, qué bárbaros, Es como ¿eh? una cosa que lindo, no me queda bien el Hay que morindinar. hacer algo así como aquellas Morindinar. cosas que no. Me dijiste que está un poco largo, no. morindinar. Es lindo, ¿eh? Ah, No es modar. largo. ¿Y modar? Y modar, morindinar. Vos sabés que también modar. me Bien. resulta un poco largo tal vez modar, ¿no? Pero No, bueno, queda más bien. corto imposible. Lo que me gustan son los zapatitos picaditos, esos tipo church ingleses. Deben ser church ingleses. No, nada de eso. Son de San Rafael, Mendoza, lugar maravilloso en donde Y mucho jamón. encontré a un luthier, un señor dedicado a hacer a mano instrumentos musicales, flautas con maderas de frutales de San Rafael. Ay, qué lindo. ¿Querés ver la nota? Pero claro. Por favor. Los violines más famosos del mundo son los Stradivarius y han pasado muchos años, hay barnices mejores, hay cuerdas mejores, hay maderas mejores, pero sin embargo, llegando al tercer milenio, no han podido hacer un mejor violín que Stradivarius. Y un día pregunté a alguien, a un sabio, cuál era la razón y me dijo que lo que no se podía copiar era el espíritu de Stradivarius. Y me quedé muy impresionado con esa idea y siempre que me dicen que hay un luthier, voy a verlo para ver, para vivir, para sentir el espíritu de su taller. ¿Hay algo de real en lo que digo, Ángel Di Stefano? Sí, totalmente. Bueno, lo que decís de Stradivarius también con estas flautas que trato de reproducir, también te encontrás con esa magia, tratás de recuperar esa magia perdida a través de la tecnología que se va abrumando de máquinas, de cosas. En cambio nosotros esto, ves máquinas, ¿no? Pero esto, no hay nada que pueda prescindir del hombre. No hay un solo paso que el hombre no se vaya cerciorando de que está bien hecho. No. Ángel, vos tratás de reproducir qué instrumentos. Bueno, yo estoy abocado en este momento a las flautas traversas barrocas, es decir, flautas que se utilizaron a finales del siglo XVII y hasta prácticamente todo el siglo XVIII, porque yo estoy trabajando este tipo de la flauta traversa de una sola llave, que es el instrumento para el que fue concebida la música de los grandes maestros, de Bach, Scarlatti, Vivaldi. Qué lindas notas, ¿no? Qué lindas notas, qué lindo ver todo eso en un lugar tan tranquilo y en contraposición estas terribles imágenes del libro de Pedro Brigger, Medio Oriente y Guerra en el Golfo. Va a estar aquí con nosotros, va a ser nuestro invitado, va a poner un poco más de luz en este tema, así como también otras importantísimas figuras, Dora Baret, Cecilia Maresca, que ya han llegado.
Y bueno, vamos a una pausa y ya volvemos. La mano asesina entre nosotros, terrorismo y horror. ¿Quiénes son? ¿Cómo operan? ¿Y por qué? ¿Dónde esconden su destino criminal? Charlamos hoy con especialistas en nuestro tema. Y además, sumándose a este estudio, dos queridas actrices, Dora Baret y Cecilia Maresca, junto a Graciela y Andrés, como siempre, en ATC. La vida fingiendo ser la dama sufrida, la protagonista de mi indecisión. Y mientras tanto yo sigo aquí, sigo creyendo en ti, gastando mi tiempo con otra mujer. San Rafael. ¿Qué cable tenemos, Pedrito? Sí, una que ha llegado recién. Todos los conductores de trenes de la línea agrupados en la Fraternidad del Roca han sido suspendidos en el día de hoy por la empresa Ferrocarriles Metropolitanos, según informó el secretario de Transportes, Edmundo Soria. El funcionario justificó esta actitud en los informes proporcionados por la empresa estatal, que sostiene que en las actuales condiciones que se registran a causa de la huelga ferroviaria es imposible cumplir con el servicio normalmente. Asimismo, anunció que se están realizando contactos con los empresarios del transporte automotor de pasajeros para instrumentar un mecanismo que permita suplir las deficiencias que se produce a raíz de la huelga en los trenes. Hay más información. Se está vinculando a una terrorista alemana que estuvo en Uruguay. Martina. Exactamente. Andrea Martina Klum tiene 32 años, con la terrible explosión y la tragedia desatada en la Embajada de Israel en Buenos Aires. El ministro del Interior uruguayo, Juan Andrés Ramírez, admitió hoy que dos alemanas viajaron, se trataría de ella y su hermana, viajaron desde Uruguay a Argentina 4 días antes del atentado y no descartó que pudiera tratarse de Klum y su hermana. Estaba vinculada al Ejército Rojo alemán, que tiene ramificaciones con el fundamentalismo islámico. Agrega la información, que además apareció publicada en un diario uruguayo, que la localización de Andrea Martina Klum es una prioridad casi absoluta, tanto para el Mossad, que es el servicio secreto israelí, como para la CIA, ya que su detención podría esclarecer definitivamente los orígenes y la autoría intelectual y material de la catástrofe que se desató aquí en Buenos Aires con tantas víctimas y heridos inocentes, lamentables, de este cruel atentado criminal absolutamente. Y absurdo, además. Más información a propósito de la tormenta que se desató. 46 milímetros llovieron en Capital Federal en 10 minutos nada más. Entre las 10 de la mañana, entre las 11 del mediodía y las 12 cayeron 46 milímetros. Tormenta terrible de viento y lluvia. Se anegó el hall central de Ezeiza con las consabidas dificultades. Está operando, de todas maneras, hay arribos de pasajeros, hay despegue de aviones. Y también hubo un problema aquí en el Aeroparque Metropolitano. Fíjate vos hasta qué punto que se tuvo que demorar la partida del presidente Carlos Menem hacia la localidad de San Martín de los Andes. Y un detalle para tener idea de la magnitud del viento y de la lluvia, que el Learjet de la presidencia, estacionado en forma paralela en la estación de embarque, realizó un giro de 90 grados sobre su propio eje. Fíjate, la intensidad del viento era terrible, terrible. Bueno, vamos a tener imágenes durante el transcurso de esta tarde sobre estos temas. Y otra más, si querés, mirá, que también acaba de llegar. 3 nuevos casos de cólera fueron detectados en la localidad jujeña de San Pedro, informó hoy el Ministerio de Salud y Acción Social. De esta forma, los afectados por la enfermedad suman ya 239 con 13 casos mortales. Bien, vamos a girar 90 grados, como el avión. Bueno. Y nos encontramos con Paco de arriba. Paco, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Hola, Paco. Muy bien. Hola, Paco. Me estaba ahí el amante, ¿vio? Sí, el amante en una revista de cine. Lindo. Claro. ¿Sabe cómo le dicen las mujeres a los amantes? ¿No? Zapato. ¿Por qué? Porque siempre le esconden debajo de la cama. Piense. Es un chiste preso mie. Definición de la palabra sintaxis. Buenos Aires en día de lluvia. Está bueno, ¿no? Realísimo. Está buenísimo. Sí. Dice que había uno que era tan petizo, pero tan petizo, que el cartero tiraba la carta por debajo de la puerta y se la pegaba en la frente. Okay.
Manolo. Eso. Dice Manolo, con esta lluvia el techo tuyo gotea. Dice, cállate que tuve que aprender a nadar. Fíjate tú. Fíjate tú. Y ¿eh? uno que se fue a confesar con el cura. Al fin. Y allá de última se termina de confesar y el cura le dice, ¿y del contacto carnal qué? Dice, no, padre, yo soy vegetariano. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, 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 oy! Eso está bueno. A un psicólogo, a un hombre, un psicólogo. Era tan bueno el psicólogo, pero qué bueno que era el psicólogo. Mira, le pagaba la deuda a los clientes, a los pacientes, para curarlo del insomnio. No solamente que el chiste malo se estuvo pésimo contado, pero no importa, no importa. Pero piensa. No, fue muy humano de tu parte. No, yo del psicoanalista me acuerdo de aquel psicoanalista que entra una chica al consultorio y el psicoanalista le dice, tiéndase en el diván, señorita. Y la chica le dice, no, doctor, así empezaron mis problemas. ¡Graciela! ¿Qué tal? Bueno, acá en excelente compañía con Dora Baret, con Cecilia Maresca y como buenas tres mujeres ya estábamos, mientras ustedes contaban los chistes, nosotros ya estábamos en nuestras propias historias. Un poco el tema que me gustaría tratar en esta linda reunión es el siguiente. En la novela que estás protagonizando en Celeste, Dora, están tratando un tema bastante difícil, que es el tema del SIDA. Tengo que decirte, la verdad, estuve charlando con amigos, con gente que ha tenido relación con este terrible tema, y algunos me decían, es liberador, es muy bueno, me siento bien de ver cómo van enfrentando esta situación y creo, intuyo, que va a tener una buena salida. No quiero que cuentes el final de Celeste, de ninguna manera, pero esto es lo que me dijeron. Pero al mismo tiempo, también otro caso diferente me dice, no, prefiero no verlo, porque es muy duro, no estoy preparado en este momento para afrontar todo aquello que yo viví de nuevo. Y la pregunta un poco está relacionada con lo que es el teleteatro hoy, ¿no? El teleteatro está tratando los temas de vida, se mete en la casa de la gente, aprovechando eso que es la emoción, ¿no? E incorpora temas, códigos, en fin. Por el otro lado están los actores, los que protagonizan. Entonces me gustaría preguntarte, en tu caso como actriz, ¿cómo manejas todo esto? ¿Cómo se manejan todas esas emociones? El caso del actor que hace de Sidoso es tu amante en la ficción, ¿no? Sí, es muy interesante hablar de esto, por lo menos desde mi necesidad, porque esto parte de un comienzo, que es el por qué hago tira. Es un lenguaje muy bastardeado y muy castigado, el de la telenovela. Yo desde hace mucho tiempo que no hacía, hace más o menos 10 años que yo no hacía teleteatro, hice varias veces teleteatro, y creo que es un género para mí muy importante, mucho más importante de lo que realmente tomamos conciencia desde las autoridades de los canales, desde el gobierno que maneja la Secretaría de Cultura o de quien dependa un canal de televisión, hasta los autores, directores y los actores que las hacemos a las telenovelas. Yo tendría que decirte, una pequeña interrupción, que la UNICEF Internacional pidió a los autores brasileños que tomen en cuenta estos temas de vida en sus novelas, en sus telenovelas, porque les parecía sumamente importante como mecanismo de comunicación. A esto iba. Yo creo que el teleteatro es el medio más fuerte que tiene para transmitir algo que se quiera decir a un pueblo, porque llega a través, es como el equivalente a lo que era el folletín, en la época en la que no había ni siquiera radio. A través de una telenovela podés educar, podés enseñar, podés decir determinadas cosas que de pronto el espectador a veces es reacio. A través de una dramatización de un hecho que pueda ser entretenido, divertido, con suspenso, con todo el código que tiene una telenovela, a través de eso podés realmente indicar muchas cosas importantes. Eso es lo que yo pienso de la telenovela desde hace muchos años. Cada vez me convenzo más al respecto y creo que todavía no tomamos conciencia de eso.
Yo creo que lo que yo critico profundamente es la forma con que se hace la telenovela. Con Celeste demostramos que hay una forma que se puede hacer. No digo que seamos los únicos. Hubo casos de otras telenovelas que también lo han demostrado. Pero quiere decir que realmente lo criticable no es el lenguaje de la telenovela, sino cómo se hace. Te digo más, me enteré que en un festival que hubo en Río de Janeiro, de cine y televisión, Berman mandó cartas felicitaciones, cartas de felicitación a los autores de las telenovelas brasileras, porque habían logrado lo que él todavía no podía lograr, que es el lenguaje de la televisión a un nivel masivo y directo, porque él consideraba que era el lenguaje del siglo XXI. Esto, para mí, cuando me enteré de esto, dije, bueno, quiere decir que no estoy tan equivocada y los que de alguna manera apoyamos esta forma de lenguaje no están tan equivocados. Ahora retomo un poco a lo que vos me preguntabas con respecto al SIDA. Este es un tema justamente que tiene que ver con lo que te decía recién. Cuando yo acepté hacer esta telenovela, una de las cosas que me atrajo fue justamente que la dirigía Nicolás del Boca. Él es un director, no solo uno de los mejores directores de televisión, sino el mejor, es además maestro de grandes directores de televisión. Esto me daba una garantía de que lo que fuera encarado iba a ser encarado con rigor. Los autores, yo hablé con los autores, realmente también me proponían un encare serio de la cosa. El elenco, Andrea es una profesional y una responsable rigurosísima de lo que hace. Tengo entendido que trabajan cada capítulo como si fuera un unitario. Como si fuera ¿no? un unitario, exactamente. Y uno de los temas era, bueno, íbamos a tocar temas como el SIDA, entonces ¿cómo iban a ser encarados? En esto particularmente me siento muy, casi te diría responsable, porque le hemos hablado mucho con Nicolás, lo hemos hablado mucho con los autores, cómo se iba a encarar este tema. Puesto que no solo Arturo Mali, no solo Osvaldo Guidi, que es un personaje que murió de SIDA, sino que yo también voy a estar contagiada de SIDA, o sea, Teresa. Esto hace que, bueno, que primero para mí era fundamental saber cómo iba a ser encarado el tema. El tema está encarado de tal manera que ya hemos tenido cartas de felicitación de ciertas entidades. Tengo entendido, es un poco pirandeliano, ¿no? Mezcla la realidad con la fantasía, porque Roberto Jáuregui va a ser de Roberto Jáuregui. Exactamente, y se encara. Y además hay algo que para mí es fundamental, puesto que yo estoy trabajando mucho en el tema y vos estás al tanto y vos también en cierta medida lo hacés, que es en ver cómo a través de la comunicación podemos informar de ciertas cosas, informar de que hay una forma nueva de vida, que hay una forma que tenemos, que todos, la obligación de los que tenemos que ver con la comunicación de mantener en contacto con el espectador esta nueva forma de vida. En esta nueva forma de vida hay algo que se llama la autocuración. Y esto es lo que en la telenovela todo el tiempo hasta que termina Celeste, a fin de mes, se habla, a través del personaje de Silvana, que lo hace Erika Wallner, se habla de lo importante que es la autocuración. No hay nada definitivo, tampoco hay nada definitivo en el SIDA. La doctora Kubler-Ross, estadounidense, está curando con amor y con toda una terapia basada en el perdón y en el amor, está curando casos de SIDA. Lleva más de 100 casos de SIDA curados. O sea, esto quiere decir Perdón. Tenemos que ir a una pausa. Esto es muy importante. Muy importante, Creo sí. que vale la pena tomarse un espacio verde. A mí me dejó, mientras estaba haciendo curar con amor, realmente. No se asusten. ¿Puedo decir Nos una sola alegramos. cosita? Sí. Porque no quería Vas a decir interrumpirla ahora. más, no sé. Esta mañana estuve hablando con Roberto Jáuregui. Vamos a seguir Vamos a entonces. una pausa y enseguida volvemos. Sepa lo que tienes para mí. Un paraíso en Argentina. Le mostramos las bellezas de San Rafael, Mendoza. Ya volvemos. En la isla que ese cuarto será. Yo te ofrezco mi piel. Making me sweat. Gators getting close, hasn't got me yet. Bueno, llegó Pedro Brigger. Brigger se llama, ¿no? Sí. Es un chico muy joven, un especialista en el tema de Medio Oriente. Ha estado enseñando en universidades de Buenos Aires y también de Israel. Vamos a preguntarle muchas cosas porque ha traído mapas muy didácticos. Y yo creo que a ustedes también les va a interesar preguntarle a Pedro
un montón de detalles con respecto a las nuevas fuerzas que gobiernan el mundo. Pero vos hablabas del arte, hablabas de la realidad y de los premios que se pueden lograr, ¿no es cierto? Eso estábamos chusmeando fuera de cámara. No, me llamó la atención justamente ser invitadas con Dora las dos al mismo tiempo, cuando somos muy parecidas en el modo de pensar con respecto a este medio. Es decir, yo creo, fíjate vos que cuando nosotros hacíamos Libertad Condicionada, que realmente trataba temas actuales sacados todas las semanas de los diarios, tratados por un autor muy serio como es Cabanet, en fin, que se hacían con nombres ficticios, obviamente, pero eran temas sacados de los diarios. Esa tira duró 13 meses y además ganó el primer premio de los cronistas de New York al mejor programa extranjero del año. Esto era una tira. Nosotros acá la tratamos como tira, tuvo el funcionamiento de rating de una tira, duró porque era un éxito. Entonces, yo realmente siempre, bueno, yo soy una gran defensora de este sistema de tira, ¿no? También, creo que a veces se hace bien, a veces no. Pero creo que da unas posibilidades que realmente son increíbles. Es decir, en un momento en que el país está revolucionado, políticamente, económicamente, ideológicamente, etcétera, una espléndida manera de mostrar la realidad es día a día con aquella pequeña cosa, ¿no? Y por eso engarzo con lo que te decía que esta mañana había hablado con Jáuregui. Yo no sé si el público sabe quién es Roberto Jáuregui. Es un señor que realmente supo encontrar la forma de transformar un aparente destino de muerte en destino de vida. Es un señor que está enfermo de SIDA, que se ha dedicado a una fundación que se llama Huésped. Lo digo, paso el chivo, pero creo que es importante. Estuvo acá muchas veces, Roberto. Sí. No sabía. Con el doctor Kahn también, claro. Un grupo de gente. Y este señor, yo en lo que puedo ayudo a esta fundación porque realmente me parece muy importante lo que hacen. Creo que es un tema, es el tema de nuestro siglo, ¿no? El SIDA, como decía Dora, de alguna manera es muy importante ver por dónde esto puede llegar a curarse. Y el que pueda ayudar, bueno, que ayude. Yo ayudo aportando mi cuota de ganas de vivir, que combina con la de Jáuregui, ¿no? Es decir, Jáuregui me ha dicho una cosa que es importantísima. Cuando pasó este desastre de la Embajada de Israel, me dice, qué cosa tremenda. Nosotros nos estamos matando por apostar a la vida y esta gente destruye vidas sin ningún tipo de prejuicio, ¿no? Es decir, de una manera indiscriminada, chicos, grandes, lo que fuere, cuando nosotros minuto a minuto estamos luchando por la vida. Yo no estuve ni en una situación ni en la otra, pero entiendo que para la persona que sabe que en base al amor puede curarse únicamente, debe ser un crimen de lesa majestad esto que pasó. Que una bomba destruye chicos, todo, destruye, por el hecho de destruir. Yo querría que, así como trato de hacerlo todos los días en mis tiras, que intentemos pensar, ¿no? Que intentemos pensar si realmente la muerte tiene sentido en alguna de sus formas. Bueno, llegamos a una conclusión muy interesante porque hace varios días que nosotros veníamos de un paisaje maravilloso, muy idílico, de San Rafael. Yo entraba con el auto a San Rafael, una especie de... con una canción muy linda que era Otonio Mendoza, y de repente la famosa nos llega el cable y fuimos quienes tuvimos la mala suerte de tener que mostrar lo que estaba pasando en ese preciso momento. Desde entonces no nos pudimos recuperar y tratamos en ese frío de muerte que empezamos a sentir de abrigarnos con buenos amigos, sabios, talentosos, que han venido en estos días a decirnos cosas, a nosotros y a nuestros amigos. Uno de ellos fue Enrique Pinti. Y una cosa que fue muy sintomática de lo que se habló acá es que hay ciertas cosas para las cuales reflexionar y pensar ya no sirve de nada. Por un lado hay que actuar y por el otro lado es imprescindible volver a sentir, volver a amar, volver a querer, recuperar, represtigiar el espíritu, todas esas cosas que han caído en desuso. Pienso que esa es la conclusión que yo llegué, Graciela. Pero absolutamente. Se habla mucho de la guerra, muchísimo. Hay intelectuales dedicados su vida a hablar, a analizar los procesos de la guerra, porque se producen, sin embargo, no han podido ser evitadas. Entonces, de alguna manera, es muy importante reflexionar, es muy importante pensar
pero pienso que valorizar el sentimiento, el amor, el perdón, de aquello que estabas hablando, Dora, valorizarlo para poder ejercerlo, porque si uno se avergüenza de sus sentimientos, se avergüenza de ser, y se siente, ¿quién decía ayer? Pinti decía, porque me siento medio estúpido cuando hablo de amor, me siento medio como tonto, viste, que todos los buenos sí perdonemos y qué sé yo, es como que está descalificado socialmente, volver a revalorizarlo, sentir, amar, perdonar. Muchas gracias. Mira, yo pues es que creo que así como están los horrores de todas las plagas que en este momento está padeciendo la humanidad, como contrapunto hay mucha gente que está en el amor. Te diría que más que nunca, aunque parezca mentira, lo que pasa es que claro, el opuesto es muy grande, junto con esta cantidad en el mundo entero que hay de personas que estamos tratando de vivir lo más plenamente posible, apoyándonos en el amor. Claro, está el opuesto, que es las guerras y las plagas. Pero lo que me hace sentir muy feliz es que en este momento en el mundo entero hay mucha más gente que antes trabajando para el amor. Los artistas, por ejemplo, estos chicos jóvenes que están trabajando intensamente para que se los conozca, para que vean cómo bailan, se llaman Buenos Aires Art Ballet y hacen esto. Y enseguida volvemos, gracias. El mundo vive en continuas olas de violencia. ¿Quiénes las provocan? ¿Cuál es su fin? ¿Qué intereses hay detrás? ¿Cuáles y cómo son las zonas de conflicto? Opinan especialistas. Por no llorar, pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar.
trabajé con huérfanos de guerra. En el aire, así es. Julio Cirino, muchas gracias por venir. Gracias por veía todo desesperado. Digo, hay que tener un poco de tranquilidad. Estamos pensando, Yo me daba cuenta, pero digo, estaban todos tan desesperados que... No, es un problema de ellos finalmente, yo estoy muy tranquila. Julio Cirino, miembro del Centro de Estudios Estratégicos de Londres, gracias por estar nuevamente con nosotros, por seguir trayendo luz a este terrible tema por el que estamos pasando. Pedro Briger, te hemos estado nombrando todo el tiempo, desde el principio. Me impresionó mucho la tapa de tu libro, la tapa de este libro, con esta gente con las máscaras de gas. Recuerdo alguna nota que he leído en estos días donde dice que vivir en Jerusalén significa acostumbrarse a estas imágenes, acostumbrarse a la guerra, a esta beligerancia perpetua. Sé que viviste 11 años en el Medio Oriente, que tenés una amplia experiencia, que has traído un mapa. Quisiera que... No tengo preguntas específicas, es toda una catarata de cosas que me está pasando. ¿Por qué Buenos Aires ha sido elegida en este caso como centro de esta violencia? Pero también me interesa, en tu caso, que has hecho esta investigación, que nos pongas un poco de luz de qué está pasando específicamente acá. Yo creo que lo primero que se pierde en una guerra es la verdad. Y tratar de analizar un poco, poner un poco de claridad en el tema me parece bueno. ¿Cómo no? Y la licenciada Elvira Virardi, muchas gracias por estar aquí. Claro. Sé que has trabajado con huérfanos de la guerra, tenés un estudio en Beirut, has vivido en Beirut. He vivido en Beirut. Y tenés una amplia experiencia en este tema, en estos chicos. Y a partir de eso hemos creado la Fundación para la Prevención de la Violencia, acá, en Argentina. Pedro, tu exposición. El problema es que cuando hay tantas imágenes de horror, es difícil reflexionar. Lo que yo trato de hacer, lo hice también en mi libro, es situarme un poco más afuera del horror y tratar de pensar por qué estos actos, que creo que es lo que también la gente se pregunta. ¿Por qué una bomba? El Medio Oriente es muy complejo. Si el señor director pone en pantalla lo que es el mundo islámico, entonces nosotros vamos a ver que son muchos países que están muy separados entre sí, una gran porción geográfica, donde en el medio hay un pequeño estado que es el Estado de Israel, y que desde su creación ha creado un conflicto muy grande con todo el mundo que lo rodea, en guerra permanente, donde cada uno tiene su verdad. Como recién te referías al hecho de la verdad, ¿quién tiene la verdad? Acá hay verdades muy diferentes. Para unos, por ejemplo, en el caso del Estado de Israel, lo estuvimos escuchando mucho estos últimos días, es un pequeño estado, el único estado, dicen los gobernantes israelíes, que tiene el pueblo judío para poder sobrevivir en el medio de un gran mundo árabe. Por el otro lado, el mundo árabe, o en este caso el mundo musulmán también, dice que esas son tierras usurpadas. Entonces cada uno quiere una porción de territorio, pero cada uno dice que esa porción de territorio es suya. Para cuidar ese territorio, para permanecer en ese territorio, cada uno se defiende o ataca. Y cuando uno se defiende, el otro ataca y viceversa. Entonces es una espiral donde esto nunca termina. Ahora hubo un atentado en Buenos Aires. Probablemente haya en Israel, lo estuvimos viendo por imágenes, una sensación muy profunda de odio y de venganza, aunque la palabra venganza se utilice poco, porque los políticos usan muy poco la palabra venganza. Correcto, pero vos sabés que el Estado de Israel es un Estado y que todo Estado debe ejercer el control de esta violencia para seguir funcionando diplomáticamente. Claro, el devolver terrorismo con terrorismo es ponerse a la altura del terrorismo finalmente, ¿o no crees que el problema está en que todos los políticos también hablan de humanismo, todos los políticos hablan de amor. Entonces, esto yo no lo hago. Ha muerto Begin hace muy poco. Sí. Y era un líder reconocido, un líder que defendió el Estado de Israel. Sin embargo, firmó aquel tratado con Egipto, ¿lo recordás? Con Anwar Claro, Sadat. por supuesto. Pero la figura de Begin también fue una figura muy controvertida dentro de la política israelí. Había quienes lo definían como un terrorista. Había, por el otro lado, quienes lo alababan. Cada uno, por supuesto, de una postura política diferente. Lo que yo trato de hacer, también lo hago en mi libro, es tratar de explicar por qué algunos, en este caso, pensaban que Begin era un terrorista y por qué otros pensaban que Begin era alguien que defendía los intereses del Estado de Israel. Por supuesto, en este diálogo político no había manera de reconciliarse.
llevándolo al grado más extremo, cuando hay una lucha encarnizada por la tierra, cada uno utiliza los elementos que considera convenientes, que por supuesto al otro no le gustan. O sea que vos tomás los hechos. Estos son los Claro, hechos. yo tomo los hechos y los analizo. Y trato de ver por qué hacen algo. Creo que García Belsunce se quería decir algo. Sí, respecto de la utilización de la palabra venganza, que yo creo que no es la respuesta que los 60.000 o 70.000 o los que fueran, que ayer tuvieron en la marcha de ayer, en la 9 de julio, no fueron a buscar como respuesta a la venganza, sino todo lo contrario. Yo creo que la gente, los que fueron y los que no fuimos porque teníamos otra cosa que hacer y nos hubiera gustado estar, fueron a decirle no al terrorismo y a decirle sí a la paz. Sin embargo, el canciller israelí utilizó la palabra venganza. Habló de cuentas abiertas que nosotros vamos a cerrar, dijo. El problema es que la mayoría de la gente habla de amor, habla de paz, no quiere guerra. La mayoría de los políticos también lo dicen, pero después hacen las guerras. Entonces yo trato de explicar por qué hacen la guerra, Bueno, yo a creo, pesar de que dicen que quieren la también paz. me impresionó mucho las palabras del canciller israelí, pero yo no las juzgué mal, sino que me pareció que fue una reacción muy humana, muy inmediata, ¿no? Que el Muy propio lógica. dolor a veces te lleva a decir cosas que fríamente no las diría, ¿verdad? Cirino, ¿usted qué opina? Sí, coincido con lo que usted dice. Es probable que sea una reacción un poquito emotiva, pero también entronca con una política de Israel, en el sentido que Israel, como decisión política tomada ya hace años atrás, cada vez que ha sido golpeada por un atentado terrorista, ha tomado lo que ellos no llaman venganza, sino llaman hacer justicia. Hago este distingo porque el canciller israelí jamás aceptaría que lo que él está haciendo es un acto de venganza. Le va a decir que es un acto de justicia. Ciertamente nosotros podremos discutirlo, ¿verdad? Pero él le va a decir es un acto de justicia. Esto es así como, por ejemplo, países del tipo de Gran Bretaña o Estados Unidos, llegado el caso, negocian con los grupos terroristas porque dicen, bueno, hay que preservar la vida humana. Israel ha tomado como su política o como parte de su política no negociar con un grupo terrorista, bajo ninguna circunstancia. De manera tal que a cada acto del grupo terrorista sigue un acto de represalia, de venganza o como quiera llamársele. Con lo cual queda planteado un poco el tema que muy bien ponía el señor sobre la mesa. Ambas partes creen tener razón. Este es el drama. Beligerancia perpetua que llaman. Claro, este es el drama. Beligerancia perpetua. Este es el drama, porque yo creo que ambos son honestos intelectualmente en su posición. Es decir, ambos están señalando lo que ellos creen es su verdad. Eso probablemente no hay una verdad en el tema, sino que hay muchas verdades fragmentadas, muchas verdades parceladas. Me gustaría que me explicara una cosa. Las últimas versiones señalan a este atentado como un check operation del Jihad islámico, pero no del Hezbollah por haber aprendido tu lección. ¿Qué significa esto? Perdón, vamos a ir a una pausa y nos lo cuenta enseguida. ¿Cómo no? Porque antes decían que era así.